Buenas noches. Muy bien. Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión más, al módulo 5 de nuestro diplomado en gestión de riesgos en la gestión pública. Ya nos encontramos en nuestro último módulo. El día de hoy vamos a hablar en específico de los riesgos que afectan la integridad pública, ¿sí? En nuestra última sesión, y vamos a hacer algunos ejemplos, como hicimos en nuestra clase anterior, cuando hablamos de los riesgos de desempeño. En la clase anterior hablamos de los riesgos de desempeño y repasamos toda la metodología para, digamos, pasar por cada una de las etapas que comprenden la gestión de riesgos. Y el día de hoy vamos a hacer algo similar, pero sobre el otro grupo de riesgos, ¿sí? Que son los riesgos que afectan la integridad pública. Y con eso, pues, habremos llevado a cabo todo nuestro diplomado, en el cual hemos primero hablado de conceptos de riesgo, hemos hablado de temas de la finalidad de la gestión pública y la cadena de valor, por ejemplo, y cómo la gestión de riesgos nos permite justamente promover el logro de objetivos de esta cadena de valor, de esta gestión pública. ¿Ah? Luego hemos hablado también de dos importantes modelos, ¿no? Dos importantes modelos que promueven la gestión de riesgos. Modelos preventivos que tienen esa particularidad, ese enfoque, como es el modelo de control interno y o el sistema de control interno en realidad y el modelo de integridad. Perfecto. Hemos conversado cómo el control interno tiene en efecto entre sus ejes, entre uno de sus tres ejes, a la gestión de riesgos. Y cómo el modelo de integridad tiene también entre uno de sus 9 componentes la gestión de riesgos. También les he comentado, ¿no? Y he compartido alguna experiencia internacional. El día de hoy, por ejemplo, me encuentro a más de 34 grados en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, donde justamente hoy día hemos tenido un taller de riesgos. Hemos ayudado a la autoridad en temas de control forestal acá en Bolivia a poder, digamos, identificar sus riesgos, contar con una matriz de gestión de riesgos y ya la tienen elaborada. Este mismo ejercicio lo hemos venido llevando a cabo también en Ecuador, por ejemplo, asistiéndolos a que puedan tener este gran producto que es la matriz de riesgos. Es importante esta matriz de riesgos porque nos permite tener, digamos, esquematizado en una sola imagen, por así decirlo, todos los riesgos que identificamos, pero sobre todo las medidas. Ya hemos hablado que lo más importante de la gestión de riesgos es las medidas que se requieren justamente para controlar estos riesgos. Entonces, ya en Bolivia, esta entidad que se llama el ABT, la Autoridad de Control de Bosques y Tierras, podemos decir que dentro de poco, solo falta que, como hoy día ha sido el taller, falta que la alta dirección lo apruebe, pero ya hemos conseguido con ellos tener esta herramienta de gestión, que es esta matriz de riesgos, que es prácticamente como un diagnóstico y a la vez un plan. Un diagnóstico porque ahí se identifican todos los riesgos en una columna, pero en otra columna se identifican las medidas que voy a tomar con respecto a ese riesgo. Obviamente también hay las columnas de evaluación. ¿Se acuerdan que hablamos de la evaluación y valoración del riesgo, que es esta multiplicación entre probabilidad por impacto, para yo decidir cuáles riesgos tienen mayor nivel o mayor nivel, justamente me refiero a si es un nivel alto, medio, bajo, ¿no? Y ya hemos conversado que hay niveles de tolerancia establecidos en nuestro país por la Contraloría, ¿no? Que nos dice según grupo cuál es el nivel de tolerancia. Las entidades agrupadas en el grupo 1, las más grandes, tienen que
gestionar riesgo desde, a ver, vamos a admitir a los compañeros, gestionar riesgo desde aquellos riesgos que tienen un nivel medio y alto, por ejemplo, ¿no? Y a otras entidades tienen que gestionar riesgos, otras entidades más pequeñas, cuya valoración resulte, digamos, solamente alto por un tema de recursos de priorización. Pero entonces esta matriz ya permite tener mapeadas todas las medidas que voy a tener, que voy a implementar para contener el riesgo. Entonces, señores, yo los felicito de que se hayan interesado en este diplomado. Van a ver cómo cada vez más la gestión de riesgos va a ser un elemento más fomentado, más practicado en nuestra gestión pública y está bien, está bien. Ya hemos conversado también de que aspectos positivos de la gestión de riesgos es justamente que promueve el buen desempeño, promueve el logro de resultados, promueve la innovación, señores. Hoy día cuando estábamos en un auditorio con los técnicos, la mayoría ingenieros forestales, entre otros, de esta entidad boliviana, les hablamos el día de ayer primero algunas charlas y hoy día sí fue el taller y, y fue muy interesante, ¿no? Como ellos mismos se dieron cuenta de que efectivamente a través de estos espacios de análisis, de identificación de riesgos y de medidas de control, los técnicos tienen la oportunidad de generar propuestas innovadoras. Y eso los entusiasmó muchísimo, porque algunos tenían mapeadas ya estas problemáticas desde hace mucho tiempo y no hayan tenido un espacio para proponer estas medidas, para proponer cambios, proponer innovación. Entonces es por eso que debemos valorar la gestión de riesgos. ¿Qué les dije yo en alguna oportunidad? Que la gestión de riesgos es la manera, sobre todo los riesgos, por ejemplo, si hablamos de riesgos de corrupción, que es lo que vamos a hablar hoy día, esta gestión de riesgos de corrupción, riesgos de inconducta, los que afectan la integridad pública, me permite decir como entidad que en efecto es, permítame un segundo, estoy admitiendo, perfecto, que en efecto estoy accionando para prevenir riesgos. Porque mucho se habla, ¿no? De que en esta entidad no permitimos la corrupción, evitamos la corrupción, estamos en contra de la corrupción. Pero si en el medio de este discurso tendríamos la iniciativa y la capacidad de cuestionar y decir, a ver, pero realmente, ¿qué estás haciendo para prevenir la corrupción? Porque claro, tengo dos salidas. O opto por actuar posteriormente al hecho de corrupción, al hecho de integridad, es decir, buscar sanción, o me preocupo por prevenirla. Y claro, cuando voy por la opción de buscar sanción, nos vamos a encontrar con lo más común, lo más practicado en nuestra gestión pública y que no tiene buenos resultados. Vamos a ver si en un espacio, si nos da el tiempo, yo les comparto alguna estadística de la Procuraduría sobre delitos de corrupción, que sacó hace unos años unos informes sobre la corrupción, por ejemplo, en gobiernos regionales y locales. Y nos enseña alguna estadística respecto a cuántos casos realmente de los miles han tenido sanción efectiva. Y esta publicación inclusive nos habla de cuántos están hasta prófugos, ¿no? Etcétera. Entonces, el tema sancionatorio, el tema posterior, sabemos que no viene teniendo buenos resultados. Y por último, no depende de nuestras entidades donde nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar. Eso ya no depende de nosotros, depende de otras instancias que administran la justicia, por supuesto, donde también puede haber riesgos de corrupción en estas instancias. Entonces, si eso no está en nuestras manos, lo único que va a estar en las manos de nuestras entidades, de nuestras organizaciones, de nosotros como técnicos, que en algún momento quizás y ojalá, yo se los deseo y los lleno de bendiciones para que tengan la oportunidad de tener un cargo directivo, un cargo que les dé poder de decisión.
Porque si esto llega, qué interesante sería que se acuerden del profesor Aldo y se acuerden pues, de la importancia de implementar medidas preventivas dentro de mi organización, dentro de mi entidad. Porque es la única salida en la cual yo puedo, como entidad, hacer algo frente a la corrupción. Porque después, claro, puede ocurrir el acto de corrupción en mi entidad, el impacto va a ser fuertísimo ante la sociedad, el descrédito, se afecta a todo el personal, puede ser uno o dos los que cometen el acto de corrupción y pueden ser decenas, centenas los que trabajan en esa entidad, pero todos se ven manchados por ese acto, toda la entidad. Entonces, es la gestión de riesgos, de corrupción, de inconducta, de los que vamos a hablar hoy día, la manera más operativa, escuchen esta palabra, operativa, real, de hacer algo para prevenir la corrupción. ¿Por qué yo insisto en que realmente es la manera más operativa y real? Porque claro, cuando yo ya identifico mis riesgos, luego de evaluar, priorizo a cuál darles tratamiento, luego que yo ya tengo esas medidas para contener esos riesgos de corrupción y me comprometo a implementarlas, pues. Acá en Perú es obligatorio, perdón, en Perú, allá en Perú, en mi querido Perú, que llevo una semana afuera y ya tanto extraño, sobre todo a mi hijito, a Caetanito, ¿ah? En Perú es obligatorio a través, y lo hemos conversado, a través del sistema de control interno, la Contraloría te exige presentar un plan de riesgos. Este año fue en abril del 2017. Son dos planes, ¿no? Un plan para remediar deficiencias y un plan para controlar riesgos. Y desde este año la Contraloría inclusive dice, si no cumples con lo que te has comprometido en ese plan, tienes que ser sancionado administrativamente. Entonces, desde el punto de vista de promover, digamos, estas acciones preventivas y la gestión de riesgos, eso está bien. El único problema, claro, es que cuando lo hacen obligatorio, en muchos casos se presenta por cumplir con el plazo y no se formula adecuadamente el plan de gestión de riesgos. No se aplica la metodología que, por ejemplo, hoy día vamos a aprender para los riesgos de corrupción o la que aprendimos en la clase pasada, esta metodología que parte de los atributos, recuerdan, para los riesgos de desempeño. Y yo he visto en mis labores de asistencia técnica muchísimos planes que quizás para la Contraloría cumplieron con su fecha de presentación y no hay sanción. Pero cuando uno ve los planes, no hay riesgos bien formulados. Y al no formular yo bien mis riesgos e incluirlo en un plan de estos de la Contraloría, inclusive con firma del titular, porque así lo pide la Contraloría, me condeno durante un año, porque la Contraloría luego te dice, tenemos que hacerse, nos pide, nos obliga que le hagamos seguimiento semestralmente a esos planes y que informemos sobre esos seguimientos. Son antes que realmente me ayuden a prevenir la corrupción, la ineficiencia, la ineficacia. Genera una bola de nieve que se va haciendo más grande y que no me lleva al objetivo de la gestión de riesgos. ¿Por qué digo que se genera una bola de nieve? Lo puse en el plan, ya me salvé, digamos, de ser sancionado frente a la Contraloría, si ya presenté mi plan oportunamente. Pero luego también tengo que cumplir, porque si no me sancionan con lo que está en ese plan. Puede estar mal formulado y las medidas, por ende, también mal formuladas. ¿Y qué voy a hacer? Como tengo que presentar semestralmente avances con respecto a ese plan, para que nuevamente no me sancionen, porque si no presento los avances, también hay sanción. Entonces termino implementando medidas, insumiendo recursos para implementar medidas que realmente no me van a llevar a lograr ese objetivo. Pierdo la oportunidad y desgasto recursos durante un año que no me llevan al objetivo de la gestión de riesgo. Por eso es tan importante formular correctamente
los riesgos, formular correctamente las medidas. Ya hemos hablado, señores, que lo más importante en la gestión de riesgos son las medidas. Al final, la identificación, evaluación del riesgo es la puerta de entrada metodológica para yo tener estas medidas. Y al final, sobre lo que voy a trabajar durante todo el año es en la implementación de esas medidas. ¿Sí? De ahí la importancia de formular pues, correctamente los riesgos, señores. Acuérdense de mí que cada vez más los titulares, las entidades, van a estar más atentas a, digamos, la correcta implementación de la gestión de riesgos. Por la Contraloría, por la Secretaría de Integridad Pública, que es el otro ente rector, que también hace seguimiento anual, ya se viene en noviembre el seguimiento de este año, sobre aspectos del modelo de integridad. Y si identifica la Secretaría de Integridad, como sí lo ha venido haciendo estos últimos años, que no ha habido una adecuada gestión de riesgos, bueno, lo va a tener mapeado, ellos ponen una calificación inclusive a la implementación del modelo, etcétera. Entonces, señores, así de relevante es la gestión de riesgos, por más que en algunos casos algunos todavía lo vean como algo lejano. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con nuestras diapositivas del día de hoy, mis estimados. Permítanme un segundo. Acá estamos. Bienvenidos a todos los que han venido conectándose también. Ya saben que, perdón, un segundo. Vamos a irnos por acá. Ya saben que en cualquier momento bienvenidos. Pueden alzar la mano, podemos conversar. Siempre eso enriquece. Solamente tengamos cuidado con los tiempos, ¿no es cierto? ¿Saben? Esto es lo que hablábamos. El modelo de integridad y donde está la gestión de riesgos. Uno de los entes rectores, la Contraloría, donde también está la gestión de riesgo como uno de sus ejes. Eso ya lo conocemos, ¿no? Y acá también hemos conversado de cómo el modelo de integridad y cómo la Contraloría, cada uno rector de su tipo de riesgo, por así decirlo, riesgo de desempeño en la Contraloría, el modelo de integridad con los riesgos que afectan, o la Secretaría de Integridad Pública con los riesgos que afectan la integridad. Si bien es cierto, tienen distintos abordajes estos tipos de riesgos para pasar por las mismas etapas, identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento, si bien es cierto, tienen sus particularidades, se olvidan de sus diferencias y ambos tipos de riesgos conviven en este plan de la Contraloría que está acá abajo, miren, en el punto 3, acá, que donde he puesto plazo de presentación el 27 de abril, que fue este año. En ese plan que tanto les he venido hablando hasta hace unos momentos, se registran los riesgos de desempeño y los riesgos que afectan la integridad pública, ambos por igual. El sustento de ambos, obviamente los funcionarios lo guardan porque la Contraloría y la Secretaría de Integridad Pública, la PCM, llega un momento donde te dice, oye, demuéstrame la metodología utilizada para esos riesgos, porque en el plan solamente ya aparece el riesgo y la medida y los plazos, etcétera. Pero también tenemos que tener ahí a la mano cómo hemos llegado a ese riesgo y ahí es donde muchos, ahí se quedan, ¿no? Ahí fallan. Entonces, es en este plan donde ambos riesgos pues se registran, se vuelven hermanitos, ahí están. Y es el mismo plan. Ambos tipos de riesgo tienen que tener sus plazos para ser cumplidos, sus medios de verificación para ser cumplidos, etcétera. Recordemos, solo rápidamente, que los riesgos que afectan el desempeño, que fueron los que vimos la clase pasada, acá está, de la identificación de atributos, ¿se acuerdan? Yo identifico mis atributos, atributos que tienen que estar definidos en algún documento. Si el producto para la gestión de riesgos proviene de un programa presupuestal, va a ser más fácil, ya conversamos, porque en los programas presupuestales, en los documentos de diseño, se especifica, se detalla cuáles son los atributos del producto, cuál es la población beneficiaria, etcétera. Entonces, si yo ya tengo los atributos, ya tengo la gran parte de mi identificación de gestión de riesgos. ¿Por qué?
porque la metodología esta para los riesgos de desempeño nos dice que para identificarlos tengo que partir los atributos. Por cada atributo redactaré un riesgo. Listo, ahí no hay que pensar mucho. Por cada atributo un ejercicio prácticamente de redacción, nada más. Razonamiento verbal. Para el atributo, convertirlo en riesgo. Segundo, por favor, un poquito de agua. El atributo, convertirlo en riesgo, como el ejemplo que les puse, ¿no? Esos son los atributos de ese producto que tiene su programa presupuestal, que ejecutan la mayoría de UGELs en nuestro país. Entonces, este producto es la contratación de personal docente y promotoras en las instituciones educativas. Y los atributos de este producto son esos cinco. Esta contratación tiene que ser oportuna, suficiente, ¿no? Etcétera. Y ahí vemos al costado, miren, si el atributo es que tiene que ser oportuno, el riesgo va a ser docentes podrían ser contratados de manera tardía. Si el atributo es que esta contratación tiene que ser suficiente, vale decir que coberture, digamos, la demanda de las instituciones educativas, entonces el riesgo será docentes podrían ser contratados en un número insuficiente para atender la necesidad. Como verán, si ya tengo claramente los atributos definidos, es un tema de redacción. Pero no me voy a quedar con todos esos riesgos. Voy a evaluar el riesgo, voy a valorar el riesgo en este caso. ¿Qué cosa era valorar el riesgo? Y acordémonos, porque ahorita lo vamos a ver con los riesgos que afectan la integridad, el segundo grupo de riesgos. Recordemos porque va a ser igual. La valoración del riesgo no es más que una multiplicación de la probabilidad por el impacto. Y la probabilidad y el impacto, cada uno tiene una escala. Del 4 al 10. Bajo, medio, alto y muy alto. Bajo, medio, alto, muy alto, como vemos ahí en el cuadro. Y entonces, ¿esta valoración para qué sirve? Acuérdense, ¿eh? Para decidir a cuál de estos riesgos, he identificado uno por cada atributo, a cuál de esos 5 riesgos, por ejemplo, que tengo acá por los 5 atributos, realmente le voy a dar tratamiento. Le daré tratamiento a aquellos que tengan un nivel mayor, un nivel más alto, ¿no? Ahí vemos los rangos, ¿no? Dependiendo que me salga en esta multiplicación de primaria, solo necesito saber multiplicar hasta el 10, ¿ah? Hasta la tabla del 10. Dependiendo de esa multiplicación de probabilidad por impacto, tengo que ver en qué rango queda mi multiplicación. De 80 a 100, muy alto, de 48 a 64, alto, de 32 a 40, medio, etcétera. Entonces, según el nivel de tolerancia, la regla de juego de la Contraloría, yo diré, bueno, le daré, si soy una entidad de grupo 1, a los que tienen nivel medio, alto y muy alto. Si soy una entidad del grupo 2, le daré tratamiento a los que tienen solamente nivel alto y muy alto, ya no el medio, porque no son entidades con los mismos recursos. Entonces es sencillo. Claro, el tema, siempre les digo, ya no lo voy a repetir ahora que hablemos de los riesgos que afectan a la integridad pública, es que este valor lo tiene que dar las personas que más conocen, que a la mano tienen sustento para decir lo que están diciendo y decir, oye, esto tiene una probabilidad alta, número 8. ¿Sí? Eso es lo interesante, que realmente esa valoración esté llevada a cabo por las personas que conocen, que tienen antecedentes de información, etc. Acá es lo que está lo que les decía. En el grupo, las entidades de grupo 1, la Contraloría me dice que debo darle tratamiento a los que son de nivel medio, alto y muy alto. Y las entidades de grupo 2 y 3, me dice la Contraloría que debo darle tratamiento a aquellos que estén, cuyo resultado de la multiplicación sea entre alta y muy alta. Y entonces, una vez que decido a cuáles darle tratamiento, me pongo a analizar las causas, por cada riesgo una o dos causas, y por cada causa una medida de control. Eso es todo. Miren, esta es la ficha con la institución que yo trabajo, que pertenece al Basel Institute of Governance. Yo trabajo para el Instituto de Basilea, de la Universidad de Basilea, que tiene programas de asistencia técnica gratuita a nivel nacional. Y entonces, en una de estas asistencias que llevé a cabo en Cusco, dijimos con una compañera, Lisette Galeano, saludos a Lisette Galeano,
encargada del control interno en el gobierno regional de Cusco. Con ella decidimos un día elaborar estas fichas. Vamos a ponerlo acá a toda pantalla, por favor. Donde está todo lo que hemos aprendido del módulo pasado, está resumido en 2 fichas. Nada más. Miren, acá está. Primero los atributos. Por cada atributo un riesgo. Perdón, vamos a regresar. Primero los atributos los enlisto. Por cada atributo redacto un riesgo. Luego voy valorando, le pongo un puntaje a la probabilidad del impacto y acá está el resultado. Y acá está, acá pongo sí o no. ¿A quién le doy tratamiento y a quién no le doy tratamiento? A aquellos que le dé tratamiento, vale decir los que tienen un nivel de riesgo más alto, paso a analizar sus causas y por cada causa una medida de control. Listo. Listo, señores. No es complicado, como verán. Lo que pasa es que no hemos tenido acercamiento a estas metodologías, a estos pasos, y hablamos de gestión de riesgo y nos parece algo muy complicado, medio abstracto, cuando estamos viendo que no es complicado. Miren, en solamente 2 caras, es más, esto entra en una cara si quieren, yo puedo aplicar toda la metodología que me permita sustentar que esos riesgos que estoy ingresando en ese plan de control de riesgos que me pide la Contraloría todos los primeros trimestres del año, que ya pasó rápido, ahorita se viene el primer trimestre del próximo, me permite demostrar que esos riesgos no salieron de la nada, que han cumplido la metodología, los riesgos de desempeño, la metodología que me pide la Contraloría para los riesgos de desempeño. Vale decir, partí del atributo, por cada atributo un riesgo, les puse valor, decidí darle tratamiento a aquellos de nivel más alto según mi grupo 1, grupo 2, grupo 3 que establece la Contraloría. Aquellos que decidí darle tratamiento por cada riesgo, identifico una o 2 causas y por cada causa una, 2 o más medidas de control. Sencillo, señores. Y ahora, aunque se sorprendan, vamos a ver que los riesgos que afectan la integridad pública tienen una metodología o unos pasos, digamos, aún más sencillos. Miren, hablemos de los riesgos que afectan la integridad pública. Entre ellos destacan los riesgos de corrupción. Ya hemos conversado en nuestra primera clase que los riesgos que afectan la integridad pública son de 2 tipos. ¿Sí? ¿Alguien se anima a comentar en el chat cuál es esta subclasificación? Hemos hablado eso desde nuestras primeras clases, en nuestro primer módulo. Hemos dicho que riesgos en el Perú, según nuestra normativa para gestión pública, solo son 2. Los riesgos de desempeño y los riesgos que afectan la integridad pública. Los riesgos de desempeño no tienen ninguna subclasificación, eso lo conversamos. Pero los riesgos que afectan la integridad pública sí, se dividen en 2. ¿Quién, por favor, se puede acordar o se acuerda de cuáles son estos 2 tipos de riesgos que afectan la integridad pública? A ver, ¿quién se anima? Son solamente 2. Ahí tenemos acá a 18 participantes. A ver, voy a saludarlos. ¿Cómo está doctor Raúl Carranza? ¿Cómo está Adela, Ángela, Cintia, Ezequiel, Felipe Bendezú, Bustamante? Acá hay alguien identificado como IPFP. ¿Cómo está Janet Sí, doctor, Yajaira? buenas noches. Buenas noches, Ezequiel, mucho gusto. Janet Yajaira Velarde Guevara, Jorge Guerra, José Enrique Oliva, Lisette Pérez, Mare Marco, Natalie Pinto, Rafael, Raúl Javier, Luca Julca. A ver, ¿alguno de ustedes se acuerda cuáles son los 2 tipos de riesgo que afectan la integridad pública? Es el ABC de lo que hemos venido conversando en las primeras clases. Riesgo de desempeño y riesgo que afecta a la integridad pública. El riesgo que afecta a la integridad pública se divide en 2 tipos. A ver, les doy tiempo, inclusive les estoy dando tiempo para que revisen sus anotaciones. ¿Cuáles son esos 2 tipos de riesgos que afectan a la integridad pública, por favor? Imaginemos que ya estamos en nuestra clase de graduación, esta es la última, para que obtengan su certificado de haber llevado un diplomado, ojo, un diplomado en gestión de riesgos. Llegando a la última clase, tendríamos todos que acordarnos de esto tan básico.
A ver, por favor, no me asusten. A ver, alguno salve al grupo acá presente, porque esto lo van a escuchar distintas personas ya de manera no en línea, sincrónica, pero lo van a escuchar. A ver, ¿cuál es la subclasificación de los riesgos que afectan la integridad pública? Son dos tipos de riesgos que afectan la integridad pública. ¿Quién se acuerda? A ver, por favor. Demostremos al grupo de CIEP que hemos aprendido lo que hemos aprendido durante estos 5 módulos que llevamos juntos. ¿Ah? ¿Nadie se anima? Muy tímidos, no pueden activar su audio, pueden mandar un chat también. Pueden mandar un chat, por favor, cuáles son los dos tipos de riesgo que afectan la integridad pública. ¿Mm? Bueno, lo tendré que decir yo, pero apenado, les soy sincero, muy apenado porque, repito, lo hemos visto desde nuestras primeras clases, lo hemos repasado. El riesgo de corrupción y el riesgo de inconducta funcional. Son los dos tipos de riesgos que afectan la integridad pública, por favor. El ABC de este diplomado es saber cuáles son los riesgos. Son dos tipos de riesgos nada más en gestión pública, riesgo de desempeño y riesgo que afecta a la integridad pública. El riesgo de desempeño tiene como órgano rector, órgano que ha estado más durante ya un buen tiempo hablándonos de la importancia de los riesgos de desempeño y que contemos con este plan de riesgos, la Contraloría, con los riesgos de desempeño, repito. Y con los riesgos que afectan a la integridad pública, la Secretaría de Integridad Pública. Y los riesgos que afectan a la integridad pública se dividen en riesgos de corrupción y riesgos de inconducta funcional. Donde miren, quiero que vean un segundo esto, permítanme, un poco para acordarnos. Vamos a regresar a esto de acá, para que quede clarísimo. Permítanme un segundo, esta es de nuestras clases iniciales, miren, Permítanme, ahorita lo vamos a ver. Acá está. Por favor, no nos olvidemos más. Riesgo de desempeño y riesgo que afecta a la integridad pública. El riesgo que afecta a la integridad pública se subdivide en riesgo de inconducta y riesgo de corrupción. Y acá están los dos tipos de riesgo que afecta a la integridad pública. El riesgo de inconducta y el riesgo de corrupción. No hay más, señores. Acordémonos, por favor. ¿Y saben qué? Algo que tenemos que reflexionar es que, en efecto, la afectación a la integridad pública, vale decir, al actuar coherente con valores, principios y normas, tiene la característica, cuando uno afecta a la integridad, tiene la característica de que esta afectación o este tipo de conductas que pueden afectar la integridad pública van así, como que increciendo en términos de gravedad, donde la misma Secretaría de Integridad Pública, ya en nuestra guía que afecta, guía de gestión de riesgos que afecta a la integridad pública, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, en esta guía, que digamos es la literatura obligatoria para este módulo donde vamos a hablar de riesgos que afectan a la integridad pública, esta guía para riesgos que afectan a la integridad pública, nos define tres tipos de comportamientos que afectan la integridad. El primero, imaginémonos que se hace como una escalera, ¿no? Cada vez subiendo más en gravedad. El primero es la práctica cuestionable. Yo afecto a la integridad con prácticas cuestionables. ¿Qué cosa es una práctica cuestionable? Aquello que no está normado, pero si yo lo cometo, voy a tener como una especie de reproche, sanción social, rechazo social. Pero claro, no está normado. ¿Qué es lo más grave? La inconducta funcional, que ahí sí es incumplir algo que sí está normado, que mi conducta no está cumpliendo algo que sí está normado internamente a través de mis funciones, a través del ordenamiento administrativo. Por eso, si yo
incumplo esas normas administrativas, si yo cometo una inconducta funcional, voy a tener una sanción administrativa. Y si voy al nivel de gravedad más alto, el comportamiento que afecta a la integridad pública, más lesivo, más grave, es la corrupción. Es la corrupción. Claro, miren, primero, la práctica cuestionable, que mediante la cual voy a digamos, ser, digamos, va a ser reprochada socialmente porque realmente no voy a ser sancionado porque no estoy incumpliendo una norma. Luego de ello, en grado de gravedad, arriba de eso, tenemos la inconducta funcional, donde sí ya está establecido en norma y estoy incumpliendo esa norma con mi comportamiento. Eso puede ser una sanción administrativa. Y luego está el acto de corrupción, donde además de incumplir la norma, además de incumplir la función, aprovecho de mi función, de mi poder, para beneficiarme a mí mismo o a un tercero, buscar un beneficio, una ventaja. Entonces va increciendo esto, señores. ¿Y cuál es el mensaje de la Secretaría de Integridad Pública? Que así no esté normado y no esté incumpliendo alguna norma, debemos combatir desde las inconductas funcionales. Porque el comportamiento humano, al fin y al cabo, el acto de corrupción, acá un paréntesis, es una decisión personalísima, es un comportamiento humano. Entonces el comportamiento humano puede también, o estos comportamientos irregulares, pueden ir escalando. Ahí donde me doy cuenta que no pasa nada si yo cometo estas prácticas cuestionables, seguro en algún momento me voy a animar entonces a cometer una inconducta. Y si me va bien, entre comillas, cometiendo inconductas, no he sido sancionado, no pasa nada, en mi entidad también se cometen estas inconductas y todo el mundo se cubre, ¿no? Etcétera, me voy a animar a cometer un acto de corrupción. Entonces tenemos que cortar de raíz, ¿sí? Y acá permítanme, mire, yo acá les tengo un video muy interesante, permiten graficar esto de las prácticas irregulares, de los malos comportamientos, cómo van de una práctica cuestionable a una inconducta y de una inconducta funcional a un acto de corrupción. Vamos a ver este video que nos va, digamos, a dar un ejemplo. Permítame, voy a primero dejar listo el video. Nos va a dar un ejemplo muy visual de cómo en efecto, permítanme, cómo en efecto pasa esto, de que el comportamiento y las irregularidades pueden ir escalando. Por eso hay que cortarlo de raíz, desde la práctica cuestionable, no dejar que se cometan inconductas, ni mucho menos actos de corrupción. ¿Sí? Vamos a ver este video que se llama El hoyo negro en la oficina. Permítame un segundo, compartir sonido. Yo voy a silenciarme un rato, por favor, para que puedan concentrarse en el video y luego vamos a conversar un segundo. Por favor, me confirman a través del chat si se escuchó, si se estaba escuchando bien hasta donde lo puse, para continuar con calma. A ver, alguno de los participantes, sí, ¿no? Sí se... Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado. Gracias, gracias. Se, Vamos a continuar entonces. se escucha Muchas muy gracias. bien. Muchas gracias. Vamos a escuchar y ver el video entonces y yo me quedo tranquilo de que sí se está escuchando. Muchas gracias. Permiso.
Bien, interesante, ¿no? Menos de 3 minutos, pero muy gráfico, ¿no? Sobre esto, eso que estábamos hablando. Ahí va, miren, vamos analizando el video. En principio, vemos a una persona cansada, agotada. Es más, en una oficina donde ya parece que ya todos se habían ido. Y él era el único, el último, solito en la oficina, con un rostro cansado, desalineado, y con un rostro que podemos hacer el ejercicio de comenzar a imaginarnos distintos escenarios por los que pueda estar pasando esta persona. No sabemos si ese rostro de cansancio, si ese rostro desencajado, fastidiado, etcétera, pueda tener detrás a una madre enferma, un hijo, imagínense, Dios nos libre, también enfermo y que no tengo los recursos para darle una atención de calidad, o quizás una deuda tan grande que están a punto de quitarme mi único departamento que estoy alquilando con las justas y donde vivo con mis 3 hijos, o quizás tengo una enfermedad terminal yo, etcétera. No sabemos qué puede estar detrás de cada persona que se porta mal. Ojo con eso. No es una excusa para portarse mal. Solo les digo que así de complejo es la naturaleza humana y, y por eso es que es importante prevenir. Entonces, esta persona que no sabemos qué historia tenga detrás, de pronto se da cuenta que la impresora bota pues este papelito con este hoyo negro y le da un poder, obtiene un poder, el poder de utilizar el hoyo negro para traspasar la superficie. Como cuando estamos en gestión pública y de pronto nos dan un poder, nos dan un cargo. Hay muchos que hacen, que hemos hecho carrera en gestión pública. Yo en la Contraloría estuve 20 años, señores, y empecé prácticamente como practicante y fui con mi esfuerzo de practicante, a auditor, de auditor, a jefe, de jefe a supervisor, de supervisor a gerente, de gerente a gerente regional, y así. Entonces, quienes estamos en función pública, en algún momento, si realmente destacamos, vamos a tener oportunidades de gerenciar. Así no haya línea de carrera ni nada, no saben por todo lo que yo pasé, ¿ah? Pero si te esfuerzas, ¿no? Vas a tener esa oportunidad. El tema es que cuando llegue esa oportunidad y tengas poder, lo sepas utilizar correctamente. Este señor no utilizó correctamente el poder. ¿Comenzó con qué? Sacando un chocolatito, primero jugueteando por ahí, luego, bueno, un chocolatito. Y de pronto el rostro cansado se transformó, ¿no? Ya tenía una cara de malo ya. Y del chocolatito pasó a la caja fuerte. Y ya vimos cómo terminó. Atrapado adentro de la caja fuerte porque de meter la mano terminó metiéndose todo. Ya se rayó. Se volvió loco con el poder, con la ambición. Se metió y ahí quedó. Se fastidió, por no utilizar otras palabras. Que de hecho no las utilizo usualmente tampoco, por si acaso. ¿Eh? Entonces, este es un claro ejemplo de lo que les decía, cómo el comportamiento humano puede ir escalando en cuanto a en conductas, en cuanto a comportamientos irregulares. Y está muy relacionado este video al tema de la corrupción, porque, señores, yo les digo esto, no sé si ya se los comenté, el acto de corrupción, que es el nivel más grave, ¿no es cierto?, de esta escala de comportamientos irregulares, para mí, sinceramente no lo he visto en ningún documento, ni en ningún paper, etcétera, pero yo sí lo digo así, sin temor a equivocarme, el acto de corrupción termina siendo lo más aberrante, lo más antinatural en gestión pública. Ojo, ¿eh? Aberrante y antinatural. ¿Por qué antinatural? ¿Por qué aberrante? ¿Por qué es una aberración? Porque ya hemos hablado que estoy en gestión pública con la finalidad
de servir al ciudadano. Y eso no es hablar bonito, siempre lo digo. Realmente nuestro modelo de gestión pública por resultado, la gestión pública moderna, que ya tiene muchos años implementándose en el Perú y en el mundo, nos dice que si hacemos gestión pública, y lo hemos conversado, ojo, en nuestras clases anteriores, repasen sus videos, ya van a estar próximos a tener su certificado. Si alguna clase no la han visto, véanla, por favor, para dejar muy en alto al grupo ESIEP en cuanto a sus diplomados, y tampoco yo no quedar mal, ojo, como docente. La gran finalidad de la gestión pública, el modelo de gestión pública por resultados, nos dice que la gran finalidad es impactar positivamente en el ciudadano. El resultado, cuando hablo de resultado de gestión pública, hablo de logro de política pública. Y hablar de logro de política pública es lo mismo a decir impactar en el ciudadano. La política pública está hecha para impactar al ciudadano, para solucionar los problemas ciudadanos. Para eso están las políticas públicas. Entonces, obtener resultados significa solucionarle los problemas al ciudadano, cerrar las brechas del ciudadano. El ciudadano es nuestro fin último. Entonces, si yo de pronto obtengo más poder, lo lógico, esté donde esté, imagínense, si yo tengo más poder, voy a utilizar ese poder, lo lógico sería, lo natural sería, que una vez obtenido ese poder, por fin tengo ese poder que nunca tuve en todos mis años de gestión pública, debería yo utilizarlo para la finalidad que es el ciudadano. Ese poder me da más posibilidades ahora que tengo poder para lograr esa finalidad que siempre fue mi finalidad de gestión pública, que es impactar en el ciudadano. Pero la corrupción es cuando yo, en vez de hacer eso, en vez de utilizar ese poder para tener más probabilidad de lograr ese objetivo tan noble que es servir, utilizo ese poder y me olvido del bien común, me olvido de los ciudadanos, del bien común, y me preocupo en mi bienestar, le doy la espalda a la finalidad de eso que es la gestión pública, de eso que me está pagando esa posición, ese cargo, y utilizo ese poder para mí, para beneficiarme yo, para beneficiar a los que yo quiero, tener un beneficio yo. Entonces, díganme si eso no es totalmente antinatural cuando la finalidad es el bienestar público, es el ciudadano. Si yo soy 9 y de pronto me viene del cielo así el poder para convertirme en un mejor goleador, pues tengo que meter más goles, pues. Entonces, por eso yo digo que la corrupción termina siendo lo más aberrante que hay en gestión pública y que el mensaje de este video es que debemos cortar las inconductas de raíz, no esperar o dar posibilidad de que los malos comportamientos escalen hasta un tema de corrupción. Bien, interesante video, ¿no es cierto? Dicho eso, señores, que nos ha servido para contextualizar nuevamente la prevención de la corrupción, nos vamos de lleno. Miren, esta es la guía para la gestión de riesgos aprobada en enero de este año. Jorge, ¿tienes alguna consulta? Jorge Guerra. Eh, La sí, no, mano, más que todo un pequeño comentario. por favor. Eh, el tema de riesgo de corrupción, si uno lo ve, bueno, de una visión macro, ya venimos padeciendo desde hace más de casi siglo y medio. No sé si te acordarás de los contratos Grey y muchos otros contratos que hemos tenido a lo largo de la vida republicana que nos ha tocado vivir. Pero esta corrupción que tenemos es una corrupción institucionalizada, enquistada lamentablemente en los poderes fácticos, ¿no? Definitivamente están en todos los poderes de Estado. Y yo creo que el modelo que siguió Singapur hace más de 40 años, que fue pues un modelo exitoso para combatir la corrupción, fue cortarle a raíz, como dices tú, ¿no? El señor Lee, de ascendencia china, que gobernó Singapur por buen tiempo, tuvo pues que tomar
la decisión de deshacerse de los corruptos. Y yo creo que la mejor forma, viéndolo bien, si el país no toma decisiones fuertes contra la corrupción, siempre vamos a tener este problema por siempre. Mire, Y por más indicadores, por más seguimientos que se pueda hacer a la gestión pública, si tenemos operadores políticos dentro de la administración pública, evidentemente que van a defender sus intereses y por ahí va a empezar la corrupción. Entonces, yo creo que aquí lo que se tiene que tener es un gobierno pues que ponga fin a la corrupción, pero con medidas mucho más drásticas. Si no, todo lo que se va a decir, todo lo que se puede poner, puede caer en saco roto. Solamente que gracias. hice este comentario. Muchas gracias, Jorge. De hecho, si hablamos de corrupción, podemos hablar hasta de cientos de años, ¿ah? Podemos hablar de antecedentes hasta históricos. Podemos decir que siempre existió de repente la corrupción. Eh, pero, y claro, y hay modelos en países como el que tú comentas, donde se han tomado muchas medidas drásticas, pero ¿para qué? Para combatir la corrupción y ir tras las casas de los corruptos, penas más fuertes, etcétera. Lo que está en ese gráfico como modelo sancionatorio, después de. Pero como hablábamos hace un rato, Jorge, está bien, eso lo pueden tomar determinadas entidades, los que administran justicia, etcétera. Pero para ello también esas entidades tienen que estar limpias de corrupción, ¿no es cierto? Y eso es lo complicado. Entonces, ¿qué es lo que estamos valorando en este diplomado? Que esos modelos de sancionatorios fuertes, que está bien, también tendrían que existir, no han tenido resultados. Y eso tú mismo lo estás diciendo porque persiste. No se ha cortado todavía la corrupción. ¿Podemos fortalecerlo? Sí. ¿Ser más drásticos? Sí. Pero ¿qué vamos? Que eso no va a estar en nuestras manos. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en este diplomado? Que un modelo preventivo es la gestión de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos de corrupción, por ejemplo, en nuestro país, podemos decir que tiene un poco más de un año de vida. Ojo, mira, gestión de riesgos. Otra cosa es que tú me digas que la corrupción existe desde hace mucho tiempo, pero abordarla a través de una metodología preventiva, que es la gestión de riesgos, es algo nuevo, relativamente nuevo en el mundo y en gestión pública. Siempre nos hemos enfocado a lo que tú comentas, a ser más drásticos, a intentar castigar y todo ello, pero, repito, eso no está en nuestras manos, eso no está, digamos, a nivel de nuestra organización. Desde nuestras organizaciones y desde nosotros como personas, podemos prevenir la corrupción y un poco esa es la idea. Miren, gracias igual por tu participación, es muy interesante porque permite resaltar eso. Estamos hablando de un modelo preventivo, de cómo desde cada una de las entidades podemos prevenir la corrupción para no tener que estar luego cazando corruptos, que es tan difícil, ¿no es cierto? Y que no ha tenido resultados. Entonces, ¿se puede prevenir? Sí se puede prevenir. ¿Es un modelo cada vez más valorado? Por supuesto. Por eso ahora hay dos entidades grandes que nos dicen, tienes que prevenir riesgo. Por eso ahora el sector privado, yo les enseñé en la primera clase una serie de imágenes y vean, si en su Facebook ustedes le ponen gestión de riesgos, va a comenzar a salir de la Católica, del Grupo ESAM o de ESAM, de la Universidad de Lima, de universidades internacionales, que cada vez se habla más y se ofrece más cursos de gestión de riesgos. Pero ¿saben qué es lo lamentable? Que están dirigidos al ámbito empresarial. Falta aún al ámbito público. Yo diseñé un curso sobre esta guía para la PCM. Ahorita en diciembre se va a abrir otro curso de la PCM sobre gestión de riesgos, sobre modelos preventivos. Es algo nuevo. Nuestra guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, vale decir, riesgos de corrupción, riesgos de inconducta, miren cuándo se aprobó, desde cuándo existe. Hace unos meses, ni siquiera podemos hablar de hace años. Entonces, prevenir riesgos es algo relativamente, o gestionar riesgos de corrupción es algo relativamente nuevo, que tenemos que cada vez fortalecer más para complementar quizás, Jorge, esto otro que también esperamos, que los encargados de hacer justicia sean más drásticos
contra la corrupción. Hemos visto, ¿no? En épocas de elecciones presidenciales, como hasta de pena de muerte se ha hablado en temas de corrupción de algunos candidatos. Imagínense, ¿no? Hablan, claro, hablan de la muerte civil, nunca más en un cargo público, condenado de por vida, etcétera. ¿Sí? El modelo preventivo es una gran opción. Hemos hablado de los riesgos de desempeño en la clase pasada y ahora vamos a ver cómo se puede prevenir riesgos de corrupción. En las mismas etapas, tengo que identificar el riesgo, evaluarlo, ver medidas para tratarlo, para contenerlo y hacerle seguimiento a esas medidas. Es igual que el riesgo de desempeño. ¿Cuál es la diferencia de la metodología? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el riesgo que afecta, que el riesgo de desempeño, aquel que te puede afectar el logro de objetivos, parte de los atributos, y está bien, porque yo tengo que entregar mi producto, cumplir mi objetivo, que es entregar mi producto de calidad, y ese producto de calidad tiene atributos. Entonces, está bien de que para prevenir de que ese producto no se dé al 100%, yo me preocupe por identificar riesgos en cada uno de sus atributos, porque basta que no cumpla con un atributo, me va a decir o va a tener como consecuencia que en efecto el producto que yo dé no esté al 100% óptimo, pues, ¿no? En este caso, cuando hablamos de riesgos que afectan a la integridad pública, riesgos de corrupción, no estamos hablando del producto y sus atributos, estamos hablando de comportamientos. El riesgo que afecta a la integridad es la posibilidad de que un comportamiento transgreda justamente los valores, principios y normas. Un comportamiento, ¿sí? El otro era un acontecimiento, ¿sí? Por eso, es posible, por ejemplo, el riesgo de desempeño, ¿no? Que los docentes no sean contratados oportunamente. Ahí no hay un comportamiento, ahí hay un evento. ¿Cuál es el evento? De que de repente no se, los plazos de contratación no se pudieron cumplir, etcétera. Pero en el riesgo que afecta a la integridad pública, la posibilidad, recuerden que un riesgo siempre es una posibilidad de que algo afecte negativamente. La posibilidad de que un comportamiento afecte pues la integridad. ¿Sí? Entonces, en la identificación no voy a partir de atributos. ¿Se acuerdan que en los riesgos de desempeño lo acabamos de repasar, partida de atributos? Acá no. Acá tengo que identificar los componentes que tienen un riesgo de corrupción. ¿Cuáles son los componentes que tienen un riesgo de corrupción para redactarlo adecuadamente? Un riesgo de corrupción siempre va a tener un contexto, siempre va a tener un comportamiento que tengo que detallarlo, va a tener un agente. ¿Qué cosa es un agente? La persona, el grupo de personas que podrían cometer ese acto. Entonces yo para redactarlo tengo que digamos, detallar esos componentes. Ya no es el ejercicio, digamos, de redacción que del atributo, si el atributo es oportunidad, el riesgo es que podría no ser oportuno, así de fácil, ¿no? Acá es que tengo que construir mi riesgo identificando estos componentes. ¿Cuál es el agente? ¿Cuál es el contexto de riesgo? ¿Cuál es el posible comportamiento? Pero no nos asustemos, porque justamente el gran valor que tiene esta guía es que sí te da fichas, las vamos a conocer ahora, donde están preestablecidos los contextos de riesgo, los posibles comportamientos, para que me ayuden a completar mi riesgo, a darle todos los elementos. Yo voy marcando nomás. Es una cuestión de marcar. Mientras en el riesgo de desempeño yo sí tenía que redactar, yo pensar en las causas, yo pensar en las medidas para atacar las causas, acá está todo predefinido para ir marcando a través de las fichas que me da la guía, esta guía de acá. Esta guía, señores, costó más de un año elaborarla. Que estos conceptos preestablecidos que ustedes van a ver, obviamente se han podido aterrizar a partir de la literatura especializada, documentos de defensoría, de la Contraloría, normativa internacional, etcétera. Vamos a ver ahorita eso ahí. Igual pasa cuando tengo que evaluar. ¿Recuerdan que en el riesgo de desempeño yo tenía un espacio en blanco para redactar mis causas? Señores, acá las causas ya están preestablecidas en la guía. Y yo tengo que marcar de esas causas, marcar nada más, cuál es la que se ajusta al riesgo que ya redacté en mi primer paso. Luego, a darle yo tratamiento, tengo que por cada causa establecer una medida de prevención y por cada efecto medidas de mitigación, que también ya están preestablecidas en fichas.
para yo marcar. Vamos a verlo ahorita. Luego de ello, le hago el seguimiento, igual que en los otros riesgos. Repito, en los riesgos de desempeño no tengo una guía. Por eso se acuerdan que les acabo de presentar esa ficha que con los compañeros de Cusco lo elaboramos para facilitar el sustento metodológico. No hay una guía, no hay fichas, no hay herramientas. Están las normas que te dicen, oye, parte del atributo, por cada atributo un riesgo, luego lo evalúas, por cada causa una medida, y la medida la introduces en tu plan y lo presentas a la Contraloría. Eso dice el riesgo de desempeño. Acá no, miren lo que tenemos acá. Permítanme un segundo. Eso lo vamos a conversar luego, que es sobre los roles. Permítanme primero presentarles algunos ejemplos de riesgos, ¿ya? ¿Cómo se redacta un riesgo que afecta a la integridad pública? Y voy a hacer un ejemplo en salud, un ejemplo en educación y un ejemplo de un municipio. Miren, personal del servicio de emergencia de un hospital podría solicitar un soborno a los familiares de un paciente para facilitar su hospitalización irregularmente, sin considerar el nivel de prioridad, el daño a su salud y su entorno. Entonces, hay un agente que podría cometer un acto en un contexto determinado. Son los 4 elementos que ahorita lo vamos a analizar con calma. Pero vemos cómo la redacción es distinta, porque incluye a personas. Personal del servicio de emergencia podría solicitar un soborno para facilitar, para brindar una cama, UCI, etc. En el tema educativo, miren, hace un rato el ejemplo de salud era sobre un proceso misional, ¿no? Sobre la prestación del servicio de salud, algo técnico. Acá vamos a ver sobre un proceso de apoyo. Vale decir, lo hemos conversado en nuestras clases pasadas también, estos procesos de apoyo que llevan a cabo las unidades orgánicas de apoyo, pues, ¿no? Que sirven para darle todo lo necesario a los órganos de línea que cumplen los aspectos misionales. Miren, responsable del área usuaria y del área logística de una UGEL podrían acordar favorecer a un proveedor determinado, definiendo términos de referencia muy específicos que calcen con ese proveedor, en el caso del transporte para material educativo que todos los años tienen que contratar las UGELs. Entonces acá vemos cómo el responsable del área usuaria podría acordar con el de logística para favorecer a alguien. Puede ser porque es un familiar, porque es un amigo, puede ser porque me han dado un dinero, una coima, ¿sí? Ese riesgo, por ejemplo, de corrupción, igual, muy parecido al anterior. Responsable del área usuaria y responsable del área logística podría favorecer un proveedor de uniformes, nuevamente por una coima, por un tema familiar, etcétera, ¿sí? Así se redactan los riesgos de corrupción. Ahora veamos las fichas. Señores, la guía para la gestión de riesgo que afecta a la integridad pública me da una ficha que me ayuda a sustentar cada uno de los pasos. Me da una ficha para identificar el riesgo, me da una ficha para evaluar el riesgo y me da una ficha para establecer las medidas, vale decir, para darle tratamiento al riesgo. Una ficha por cada etapa. Mírenme, les voy a presentar las fichas y cómo se utilizan. Para identificar el riesgo, la metodología me dice, permítanme, acá está. Identificar el riesgo, la metodología me dice, primero, tienes que decirme cuál es el agente, cuáles son los contextos y los posibles comportamientos. Pero miren, los contextos ya están redactados, los posibles comportamientos ya están redactados. ¿Por qué? Porque, repito, la literatura especializada, los antecedentes, ya me dicen que los tradicionales, los más usuales contextos de riesgo en cualquier entidad, en cualquier organización, es compra de bienes, contratación de obras y servicios, contratación y gestión de personal, fiscalización o supervisión, todo lo que tenga que ver con emisión de autorizaciones. Ahí donde hay emisión de autorizaciones y alguien tiene el poder de autorizar algo, hay alto nivel de riesgo, porque quien quiera que lo autorices, te puede ofrecer un soborno, te puede ofrecer, etcétera. Ahí donde hay que contratar una obra, también hay un alto nivel de riesgo. Eso ya está definido. Y los posibles comportamientos relacionados a actos de inconducta, de corrupción, también pues ya están definidos. Lo más usual es el soborno, el favorecimiento, ¿no? Los intereses en conflicto. Entonces, señores, sabiendo eso, miren, vamos a desarrollar este ejemplo con el riesgo relacionado al tema de salud, ¿sí?
en el cual el personal de servicio de emergencia podría recibir un soborno. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo en mente el riesgo que está relacionado al soborno que determinado agente podría solicitar para favorecer algo irregularmente, bueno, ya paso a mi ficha, pues, miren, ¿ah? Acá está la ficha 1, que la voy a encontrar en la guía para la gestión de riesgo que afecta a la integridad pública de la Secretaría de Interior. Y me dice, miren acá donde dice redacción del riesgo, acá está el riesgo, ¿no? Personal del servicio de emergencia podría solicitar un soborno. Perfecto. ¿Cuál es el contexto de riesgo de este riesgo que he redactado? ¿Estamos hablando de compra de bienes? No, ahí no tiene nadie está comprando bienes ahí. Es el personal de servicio de emergencia que está recibiendo un soborno para favorecer la hospitalización de alguien que no debería. ¿Ok? ¿Estoy hablando de contratación de obras? No. ¿Estoy hablando de, acá está, el siguiente, miren acá, pago a proveedores? No. ¿Estoy hablando de contratación y gestión de personal? No. ¿Estoy hablando de prestación directa de un servicio? Sí. Es el servicio de hospitalización de emergencia. Lo marco, nada más. Posible comportamiento irregular. ¿Estoy hablando de apropiación o uso indebido de recursos o información? No. ¿Favorecimiento indebido? Sí, ese es un favorecimiento indebido. ¿Acceso a ventajas indebidas? Sí, pues estoy accediendo a un soborno y estoy favoreciendo a alguien indebidamente. Entonces, marco esos dos. La guía, por si acaso, nos da definiciones muy precisas, muy cortas, de cada contexto de riesgo y de cada posible comportamiento irregular, por si acaso. La idea es que leamos estas definiciones para poder marcar adecuadamente, pero ya me facilita el tema. Y entonces, marcando eso, y luego, ¿qué me falta? Detallar cuál es el agente. Hay agente primario, perfecto, que es los que directamente están cometiendo o podrían cometer el acto irregular, en este caso el personal de servicio de emergencia, ahí está redactado. ¿Y cuáles son los agentes externos? Por ejemplo, el sector privado, en este caso, por ejemplo, los familiares del paciente que están ofreciendo un soborno. Es externo, no pertenece a la entidad. Entonces, lo detallo ahí. Y luego, ¿qué me pide la ficha? Dime si eso que has identificado es un riesgo de corrupción o un riesgo de inconducta. ¿Se acuerdan que empezamos la clase yo pidiéndoles, por favor, que me digan cuáles son los dos tipos de riesgo que afectan la integridad, que es lo que estamos hablando hoy día? Corrupción e inconducta. Pero miren, me facilita nuevamente las opciones para yo marcar estas 5 situaciones. Donde, si hay incumplimiento a la norma, que es el extremo derecho, y donde si hay un ejercicio inadecuado de la función, ahí hay una inconducta funcional, ya lo hemos definido. Pero si además de ello hay abuso del poder, de la función, para obtener un beneficio, eso ya es corrupción, ¿no es cierto? Entonces, ya si marco esos dos elementos, el segundo y el tercero, entonces ya estoy definiendo que ese riesgo también es de corrupción. Por supuesto que donde hay inconducta también puede haber corrupción. Puede ser que solo hay inconducta, sí, pero si hay corrupción, seguro que también hay inconducta funcional. ¿Sí? Aldo, Y esto, perdón, y esto es me un ejemplo. permites una pregunta? Adelante. Esta ficha, que aparentemente es para todos los sectores, ¿quién es el responsable? ¿Qué área es el responsable? ¿Puede ser la Oficina de Integridad y Anticorrupción o Perfecto, el Jorge. oficial de cumplimiento? ¿Quién es el responsable del Perfecto. llenado de esta ficha? Te agradezco. Ahí, te agradezco mucho la pregunta, muy interesante. Ahorita lo vamos a ver. Mira, no solo esta ficha es para identificar el riesgo. ¿Qué viene después? Evaluar el riesgo. Vamos a ver que hay una ficha para evaluar. ¿Qué viene después? Darle tratamiento al riesgo, establecer medidas. Vamos a ver que hay una ficha para darle tratamiento. Son 3 fichas, ¿sí? ¿Quiénes tienen que elaborar estas 3 fichas? Acá voy a regresar a lo que me había saltado hace un momento. Esto es lo que establece la guía, Jorge. Nos deja claro que para la gestión de riesgos hay roles, nos dicen. Pero ¿saben qué? Yo reduzco estos roles porque si comenzamos a contabilizar quiénes están en estos roles, y ahorita lo vamos a hablar, vamos a decir que la gestión de riesgos en una entidad la hacen todos, Jorge. Todos, cada uno en su rol. Donde el protagonista es esta tercera columna de acá, mira, Jorge, que dice rol técnico. Y ahí donde está la mayor cantidad de personas. Miren, ¿ah? ¿Por qué digo que es el protagonista? Porque son los técnicos de mayor experiencia
los que más conocen sus procesos en cada unidad orgánica de línea o de apoyo, son estos técnicos los que participativamente tienen que ellos identificar sus riesgos en sus procesos. ¿Quién más que los propios técnicos, pues, Jorge? No puede ser, la oficina de integridad está bien, es el ente rector y tiene una importante función, lo vamos a hablar en el tema de la gestión de riesgos, pero esa es una oficina determinada. No podría el equipo de la oficina de integridad conocer a profundidad la realidad de cada unidad orgánica y sus procesos, como para ellos plantear los riesgos. La oficina de integridad lo que puede hacer es promover, organizar estos talleres, estas capacitaciones, pero los técnicos, las personas de mayor experiencia, son los que van a identificar, son los que van a evaluar, valorar, son los que van a proponer las medidas para darle tratamiento, son las estrellas de todo el proceso. También tenemos la alta dirección. Como siempre, la alta dirección en cualquier emprendimiento, en cualquier labor, tiene la principal función de brindar las facilidades, ¿no es cierto? De aprobar lo que tengan que aprobar. Eso es lo que hace la alta dirección. Da las facilidades para que se haga algo, aprueba lo que tenga que aprobar. Y en este caso, miren ahí, utiliza la información de la gestión de riesgo para tomar decisiones para la mejora continua en el marco de sus funciones. Luego tenemos el rol conductor. Mira, la oficina de integridad, lo que tú me has hablado. La oficina de integridad es el rol conductor, el director de la orquesta. No es el que toca los instrumentos, ¿sí? Miren los verbos dentro del rol de la oficina de integridad. Que si no hay oficina de integridad, la guía te dice que tiene que ser la máxima autoridad administrativa. Ahí lo pongo en negrito. Y esta máxima autoridad administrativa lo puede delegar a un equipo, a una persona o a la oficina de recursos humanos. Eso dice la guía. ¿Sí? Pero en principio, si es que existe la oficina de integridad, dirige, organiza, acompaña, brinda orientación, busca capacitación, etcétera. Los técnicos, ellos son los que tienen, digamos, que llenar esas fichas, la 1, la 2 y la 3. El rol conductor los capacitará, buscará a la Contraloría, a las agencias cooperantes como la que yo trabajo, para que los capaciten, los ayuden, para que organicemos talleres, como los que he hecho hoy día acá en Santa Cruz, en Bolivia. Pero, por ejemplo, yo para tener la matriz de riesgos, hemos hecho una matriz de riesgos sobre gestión de la madera, imagínense, sobre un tema muy técnico. Y luego yo puedo ir la otra semana tengo que ir a Cusco para identificar gestión de riesgos, no sé, en obras públicas. Y yo no voy a saber, ni los que conocemos la metodología de cada una de estas materias, son los técnicos, ¿sí? Inclusive hay otro rol, que es, mire, es el último, que es el rol consultivo. ¿Por qué? Porque puedo yo consultar como rol técnico o como rol conductor, quizás a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos, a la Procuraduría, a la Oficina de Planeamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se acuerdan de que tengo que partir de un producto y que a veces como técnicos hacemos nuestro trabajo el día a día y está bien, pero no sé a qué producto estoy aportando. No sé qué producto está relacionado a mi trabajo. Entonces, la Oficina de Planeamiento te puede ayudar a definir eso. La Secretaría Técnica te puede ayudar a decir, oye, sí, esto es un riesgo de inconducta, la ficha 1. La Procuraduría con sus abogados o los abogados que existan en la entidad, si no hay una Procuraduría, los abogados te ayudarán a decir, oye, sí, este es un riesgo de corrupción y es más, como dice la ficha, miren, estamos hablando de determinado delito. Miren la ficha como acá, perdón de mí, acá está, nos señala, cuando marco yo la inconducta, puedo detallar con la ayuda de la Secretaría Técnica cuál es la inconducta, cuáles son las normas que se están incumpliendo. Y si yo marco acá que es acto de corrupción, puedo ir a la Procuraduría o a los abogados de mi entidad, si es algo pequeña, y decirle, oye, yo ya marqué que es un riesgo de corrupción, pero ¿me puedes ayudar a definir cuál es el artículo, cuál es el delito que se podría cometer? Eso no necesariamente lo tenemos que saber los técnicos de determinadas áreas, ¿sí? Entonces, Jorge, la gestión de riesgos, el actor principal de la gestión de riesgos son los técnicos. Ellos son los que más conocen y tiene toda la lógica, ¿sí?
Hay otros actores, el rol conductor, el director que facilita, que es la Oficina de Integridad o la máxima autoridad administrativa. Está el titular, que siempre, o la alta dirección, que siempre necesitamos de su apoyo para que algo se ejecute, eso es normal. Y está el rol consultivo, ¿sí? Bien, Jorge, entonces eso está establecido también en nuestra guía, pero al igual que el control interno, ¿ah? Esa es tarea de todos, es tarea de todos. Por eso es que es bueno que todos aprendamos sobre gestión de riesgos. ¿Perfecto? Dame un segundo, Ezequiel, por favor, para continuar y de ahí vamos a darle la palabra, se nos está acabando el tiempo. Miren, luego tenemos la etapa de evaluación. En la evaluación, bien, pues tenemos una ficha y en esa ficha se va a plasmar lo que acá les estoy presentando. Yo ya no tengo que redactar mi causa y en este caso se incluye efectos. No tengo que redactar mis efectos. Están ahí presentados, miren la diapositiva. Esos son. Siempre en un acto de corrupción, en un acto de inconducta, va a haber causas personales y organizacionales. Ya está definido. ¿Por qué personales? Porque el acto de corrupción, ya lo dijimos, el acto de conducta es un comportamiento personalísimo. Entonces está bien que abordemos las causas personales, pero también las causas organizacionales. Por ejemplo, causas personales, el deterioro del carácter ético, la predisposición por la relación personal, causas organizacionales, oye, procesos ineficientes. Ahí donde hay procesos ineficientes hay puertas abiertas para las inconductas, para la corrupción. Alta discrecionalidad, están establecidas las causas. Los efectos también están ya preestablecidos, ¿sí? ¿Y cuál es la otra etapa de la evaluación? Lo que hace un rato hablamos, el darle un puntaje a la probabilidad y al impacto, que ya lo conversamos, no lo vamos a volver a repetir. Miren, esta es la famosa ficha 2, donde acá nuevamente está el riesgo redactado, miren la parte de arriba, acá estoy señalando que efectivamente es un riesgo de corrupción, y luego tengo que detallar mis causas y mis efectos. Y en esta oportunidad la guía me dice, oye, no solamente pongas una X, ¿ah? Acá tienes que priorizar cuál es la causa principal, la número 1, la número 2 y la número 3. ¿Cuál es el efecto número 1, número 2, número 3? En este caso, sobre este ejemplo, ¿no? Del personal de emergencia que podría recibir el soborno para facilitar una hospitalización indebida, miren, se ha establecido como primera causa que hay una percepción de impunidad, que no pasa nada, que esto siempre lo hacen y nadie ha sido castigado. La causa número 2 es una causa organizacional. Oye, acá hay procesos ineficientes. No hay ningún proceso que digamos, le ponga un pare, le cierre la puerta a este tipo de inconductas. Cualquiera puede acercarse a alguien que administra las colas, etcétera, y puede ofrecer un soborno. No hay nada definido que evite esa mala práctica. ¿Sí? Tercero, hay un deterioro del carácter ético, la tercera causa, que es una causa personal. Y miren, igual con los efectos. Acá estamos hablando de que el primer efecto que tiene esto es una afectación a los derechos, por supuesto. Segundo efecto, hay una afectación a los recursos de los usuarios. Y tercero, hay una afectación a los servicios. La guía, miren en la columna de la derecha, solamente me dice, oye, ya marcaste, pero si en caso hayas marcado entre las causas que hay procesos ineficientes, miren a la derecha, la guía te dice, oye, ¿cuál es ese proceso? Y si en caso yo haya marcado entre los posibles efectos la afectación de derechos, bueno, la guía te dice, dime cuál es ese derecho afectado. En esos casos nomás tengo que yo redactar. Después es marcar con un orden lógico de acuerdo al riesgo que previamente establecido. Y acá, miren, tengo mi barra de probabilidad y mi barra de impacto. Y la única diferencia con los riesgos de desempeño es que, como verán acá, cuando hablamos de riesgos que afectan la integridad, corrupción o inconducta, la Secretaría de Integridad Pública ha dicho que no hay nivel bajo, ni de probabilidad ni de impacto. En contextos de altos niveles de corrupción, de alta percepción de la corrupción como en nuestro país, no podemos decir que la probabilidad de ocurrencia de un acto de corrupción es baja. Siempre es de media para arriba. Ni tampoco la afectación puede ser baja. Siempre es de media para arriba. Es la única precisión, diferencia que nos hace la Secretaría de Integridad Pública en la guía que estamos hablando. Y entonces acá marcaré si es 6, si es 8 y si es 10. Y una vez que marqué si es 6, 8 y 10, o en probabilidad o el impacto, hago mi multiplicación de primaria, tabla del 10, para definir el nivel de riesgo.
Si mi multiplicación sale 36, es media. Si mi multiplicación sale 48, 60, 64, es un riesgo alto. Y si mi multiplicación sale 80, 100, es alto. Y entonces acá abajo, yo decido. ¿Se acuerdan que les dije? Que yo valoro el riesgo para decidir a cuál le doy tratamiento. Bueno, pues, si es alto, muy alto, según los niveles de tolerancia que ya les hablé, según grupo, diré, pues, sí le doy tratamiento. Ahí termina mi evaluación, decidiendo a quién le doy tratamiento, igual que en los riesgos de desempeño. Señores, entonces, si yo ya tengo el riesgo identificado, ya solo es encontrar un orden lógico en cuanto a las causas que ya están preestablecidas, los efectos que están preestablecidos. Esto, por lo menos, yo les puedo asegurar que no lo tiene ni Bolivia ni lo tiene Ecuador. Y cuando se los he presentado como un ejemplo, de verdad que lo valoran bastante, pues, ¿no? Estamos pasos adelante en la prevención de los actos de corrupción en términos de metodología, herramientas, que estos dos países vecinos, y es bueno decirlo, yo me siento en mis charlas muy orgulloso de poder mencionar a mi país y que lo terminen viendo como referente en estas iniciativas, ¿no? Señores, y por último tenemos la ficha 3, la de tratamiento. Acá yo les quiero decir algo, miren, primero viendo la ficha. La ficha 3 de tratamiento, nuevamente, acá está el riesgo redactado, acá ya marqué que es un riesgo de corrupción, y lo que me dice la ficha de tratamiento es, miren acá esta columna, dice 1, 2, 3. Por cada causa, ¿se acuerdan que tenía que yo establecer 3 causas y ponerle número 1, 2, 3? Por cada causa tengo que establecer una medida. Por cada efecto, que también está priorizado 1, 2, 3, tengo que establecer una medida. Acá está alguna de las medidas, miren, asegurar el acceso y atención eficaz de las denuncias, supervisar la adecuada implementación de un programa de gestión de colas, generar mecanismos sencillos de control entre pares, etc. Estas medidas, acá sí las he tenido que redactar, por ejemplo. Esta ficha usualmente viene en blanco. Lo único que está predeterminado son estas estrategias. Las medidas, la guía, las ha agrupado en estrategias, ¿sí? No están en la ficha las medidas. ¿Saben por qué? Porque son bastantes. Están en la página 45, en la página 46 y en la página 47. No es como las causas que solo eran 5, los efectos que solo eran 5 o 6 y que sí entraban, ¿no? Acá entraban preestablecidos en nuestra ficha, por ejemplo, de evaluación. Están, no son muchas las causas y entran en una ficha, no son muchos los efectos y entran en una ficha. Las medidas, siempre les digo, es lo más importante. Porque con esas medidas son las que me voy a comprometer yo a implementar. Y como son muy importantes, la guía ha hecho el esfuerzo de darnos en la página 45, tabla 10, toda una cara de medidas relacionadas a las causas personales. Página 46, tabla 11, toda una página de medidas agrupadas en esas estrategias para las causas organizacionales. Página 47, tabla 12, toda una tabla de medidas asociadas a los efectos que yo he seleccionado. Sin embargo, a pesar que es numeroso y ha costado mucho esfuerzo que nos den esas medidas, terminan siendo solo referenciales. ¿Por qué? Porque las medidas, repito, son lo más importante y que tengo que tener mucho cuidado en establecer medidas que sean viables para mi entidad, que las pueda realizar en el tiempo que me voy a comprometer. Entonces, por eso, acá ya no me da necesariamente la opción de marcar. Acá sí me dice, ojo, esto es lo más importante, tómate un tiempo, mira estas tablas que ya están las medidas agrupadas por cada causa preestablecida, pero no te guíes necesariamente de eso solamente. Si alguna de esas te sirve, utilízala. Si te sirve para inspirarte y adaptas una de esas, adáptala y redáctala ahí. Si no te gusta ninguna de esas medidas, de esas 3 tablas, pues no las utilices. Si no te parecen adecuadas para tu entidad, no las utilices. Ya tú puedes plantear en esta ficha tus propias medidas, por la importancia que tienen las medidas. Pero desde ya les digo, no están en la ficha, pero están en la página 45, 46, 47, tabla 10, tabla 11, tabla 12, donde por cada causa personal me establece una sábana de medidas, por cada causa organizacional igual y por cada tipo de efecto igual. Los efectos y las causas que ya estaban preestablecidas. Entonces, señores, es en este punto donde ya no me tengo que entusiasmar tanto y con solo marcar. Yo tengo que ser exigente como técnico, ver las medidas que están en la página 45, 46, 47, tabla 10, 11 y 12, y decidir
si opto por alguna de esas medidas o redacto una medida, digamos, que se ajuste más a la realidad de mi entidad. Señores, y eso es todo en cuanto a riesgos que afectan la integridad pública. Estas fichas pretenden facilitar mucho todo el proceso, que ya no era tan complicado como hemos visto en los riesgos de desempeño, pero en los riesgos de desempeño, desde el inicio tengo que comenzar a redactar, ¿no? Por cada tributo un riesgo, por cada riesgo una causa que no está preestablecida, no la tengo, yo tengo que establecerla, y por cada causa uno más medida, ¿sí? Acá hemos visto cómo, luego de un esfuerzo, digamos, conceptual, de ejercicio de definir conceptos, opciones, ya nos da situaciones preestablecidas. Les comento que en un curso, justamente en el curso que participé en el diseño y en el dictado con la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, un alumno, colega, yo soy sociólogo, agarró y me dijo, profesor Aldo, yo ya leí la guía, y mire, no solamente me facilita el sustentar cómo he redactado mi riesgo y cómo lo evalúo, cómo lo doy tratamiento, sino yo me he dado cuenta, profesor, que la guía me permite conocer más esto de los riesgos de corrupción como concepto, porque gracias a la guía, en efecto, me he dado cuenta cuáles son en la etapa de identificación, cuáles son los contextos más altos de corrupción, de niveles de riesgo que hay en cualquier entidad. Ya lo dije, ¿no? Ahí donde emites autorizaciones, ahí donde contratas bienes, servicios, obras, personal, ahí donde haces supervisión y fiscalización, esos son procesos de alerta. Entonces, este alumno valoró eso. Y es cierto, termina siendo un documento que me ayuda a conocer cuáles son luego también las causas tradicionales más reconocidas de un acto de corrupción, los efectos, ¿sí? Entonces, termina siendo pues esta guía que afecta a la integridad pública un tema muy interesante, no solo para facilitar la gestión de riesgos, sino para conocer más la naturaleza, las características de la corrupción en sí como comportamiento, de las inconductas como comportamiento. Porque ya les dije, ¿no? Me ayuda a conocer cuáles son los contextos, los posibles comportamientos, cuáles son las causas, cuáles son, ya están escritas. Entonces, me permite tener un mayor acercamiento a esto. Y esto es lo que decíamos siempre, señores. Acá está la ficha 1 que le hemos conocido hoy día para identificar, la ficha 2 que me permite evaluar, la ficha 3 que me permite darle tratamiento, pero una vez que yo ya tengo mis medidas, lo que hago es, miren acá abajo, lo ingreso en el Plan de Acción Anual de la Contraloría, donde también se ingresan los riesgos de desempeño. Y luego a eso le doy un seguimiento a ese plan para asegurarme que se cumpla cada 6 meses. Cada 6 meses. Este plan y este seguimiento, ya les dije, no solo es para los riesgos que afectan la integridad, sino también para los riesgos de desempeño, porque ya les dije que ambos tipos de riesgos que hemos aprendido durante este diplomado se registran en este solo plan. Mírame acá. Señores, con eso damos fin entonces a nuestro último módulo, donde hemos conocido un poco más de los riesgos que afectan la integridad pública. Este tipo de riesgo que determina siendo un comportamiento, este tipo de riesgo que lo que hace, como dije al inicio, con toda seguridad, si yo quiero prevenir la corrupción en mi entidad, no hay nada más real, objetivo, operativo que gestionar riesgos. El resto va a ser seguro discurso político. Porque si yo identifico el riesgo, identifico medidas y lo inserto en ese plan, como hay un seguimiento semestral, realmente voy a insumir recursos, voy a insumir quizás dinero, quizás personal, para que implementen esas medidas. Voy a realmente actuar para implementar esas medidas. Y miren, independientemente o no que el acto de corrupción ocurra, ya esas medidas que estoy implementando le están dotando a la entidad, les aseguro, de mayor eficiencia, mayor eficacia, transparencia. Algunas medidas, por ejemplo, rápidamente, acá en Bolivia, que estamos viendo el tema de los temas de corrupción relacionados a la madera, que es uno de los temas en temas ambientales donde más corrupción hay, ahí donde hay bosques, en nuestros países hay bastante cobertura boscosa. Entonces,
hay un riesgo, por ejemplo, o una medida, mejor dicho, que está relacionada a transparentar los plazos para emitir autorizaciones. Eso hemos identificado. ¿Por qué? Porque hay un riesgo que para las autorizaciones del manejo forestal, del aprovechamiento de los bosques, ¿qué es lo que se ve? Que hay autorizaciones que solicitan grandes empresas que se emiten en horas. Y hay autorizaciones que lo emiten que las solicitan comunidades, poblaciones pequeñas, de menor escala, que tendrían que ser más sencillas de darle trámite, que pueden demorar meses. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Que a los que tienen poder y dinero los atiendes en horas y a los que no tienen poder y dinero te demoras meses. ¿No será por ahí que te están dando algo, etcétera? Entonces, ¿qué vamos a implementar acá en Bolivia? Un sistema de alerta donde se pueda hacer público, ¿no? Público a través de la página web, ¿no? ¿Qué autorizaciones están cumpliendo plazos? ¿Qué autorizaciones se están dando en tiempo récord? ¿Y cuáles están demorando mucho, mucho tiempo? Ya cuando existe eso y eso se tiene que publicar, eso es una fuerte medida que va a evitar, digamos, de que se puedan dar estos favorecimientos. Pero independientemente o no que se dé el favorecimiento, miren, ya con la implementación de esa medida ya estoy dotando de transparencia a esa entidad. Frente a la ciudadanía va a generar más confianza la emisión de autorizaciones. Y así hay muchos ejemplos. Por ejemplo, para supervisar esas autorizaciones, acá hemos identificado, y también en Ecuador, que la oficina que hace supervisiones y fiscalizaciones no tiene ningún criterio ni ninguna metodología para decir superviso a este y a este no. Y eso se presta para corrupción. Entonces lo que vamos a hacer es elaborar un sistemita con criterios para elaborar muestreos aleatorios según determinados criterios y que te digan, bueno, ahora vas a supervisar a esta entidad, a esta otra, y que ya no sea la persona, ¿no?, quien decida a quién superviso y fiscalizo sin ningún criterio corroborable, sino sea un sistema que elabore un muestreo aleatorio, sustentado en criterios, y que pueda darle mayor tranquilidad, ¿no?, al usuario de que, oye, ¿por qué a mí me fiscalizas y por qué al otro no? Etcétera. Entonces, por eso las medidas son la estrella. Por eso las medidas generan innovación, generan mejora en la gestión. Así de potentes son las medidas que se pueden implementar a partir de la identificación de un riesgo de corrupción. ¿Sí? Señores, bueno, no sé, Johnny, ¿alguna pregunta ya para despedirnos? Nos estamos pasando de la hora. ¿Ha alzado la mano, Johnny, o ha sido sin querer? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Johnny. ¿Qué Bien, tal? ¿tienes alguna consulta? Nos hemos pasado un Primera poco de la hora. clase, ingreso. eh, Mira, disculpe, capaz es una queja. Yo me Ujú. había inscrito para gestión e integridad, no, integridad en la gestión pública, pero Ya. bueno, me ha enviado a gestión de riesgo. Me gusta, quiero saber más. Voy a meter cierto, quiero pagar, no, o sea, un día. Johnny, escúchame, está muy mal tu audio. No se escucha nada, Johnny. A ver, permíteme un poquito ayudarte. No se escucha nada, ¿sí? Pero sí te logré escuchar, Johnny. Ahora, Escúchame tú a mí. Ahora mejor. Me dijiste que tú te habías inscrito al otro diplomado que yo también dicto, que es sobre ética e integridad, que ya nos falta solo un módulo, ¿ah? Sin embargo, Johnny, no te preocupes, acá hay gente del grupo de CIEP y tú te puedes comunicar con la gente del grupo de CIEP para también matricularte en este diplomado de riesgos, que te escuché que me dijiste que te gusta el tema, y entonces si tú te matriculas a este otro diplomado de riesgos, a través del grupo de CIEP, te van a dar acceso a todo el material, te van a dar acceso a todas las clases grabadas para que tú las puedas revisar, puedas ponerte al día con las otras 4 módulos que no has podido asistir, ¿sí?
no te preocupes, te recomiendo que te pongas en comunicación con el grupo de CIEP. El diplomado de integridad, y para los que están acá y desean también matricularse en el diplomado de integridad, todavía lo pueden hacer, porque también lo pueden llevar de una manera, como se dice, asincrónica, ¿sí? Así como Johnny se matriculó en el de integridad y ahora quiere el de riesgos, ustedes que están en el de riesgos y les interesa el de integridad, que también lo dicto yo, que he trabajado directamente con la Secretaría de Integridad Pública, que he trabajado directamente estos temas, se puede matricular. No hay ningún problema, ¿sí? Comuníquense con el grupo de CIEP. Yo permanentemente trabajo con el grupo de CIEP. Confío mucho en su profesionalismo y hacemos ahí buen equipo. Así que los invito a que se matriculen. Señores, Johnny, gracias. Espero te haya servido lo que te he comentado. Estás a tiempo aún de matricularte. Les doy las gracias. Reconozco Ya me he matriculado. Perfecto, perfecto. Coordínalo. Johnny, coordínalo con el personal del grupo de CIE, por favor. ¿Sí? Yo me centro en el dictado de las clases. Toda esa parte administrativa tienes que conversarlo con ellos, por favor. Seguro van a llegar a una buena solución. Estoy confiado en que sí. Confío mucho en la seriedad del grupo de CIE, ¿sí? Muchas Así que lo gracias. coordinas con ellos, por favor. No, a ustedes. Señores, eso fue nuestro diplomado en gestión de riesgos. Mi nombre es Aldo Bautista. Para mí ha sido un gusto conocerlos, ¿sí? Estén atentos, seguro próximamente, además de este diplomado y el de ética e integridad, yo personalmente voy a estar dictando algunos otros diplomados, consúltenlo con el grupo de CIEP, ¿sí? Para, digamos, poder volvernos a ver en alguna otra oportunidad. Ha sido para mí un gusto poder compartir estas experiencias, ha sido algo nuevo para mí también, porque justo he tenido que dictar estas clases desde Quito, la otra vez las dicté también desde La Paz, a más de 3.000 de altura, ahora lo estoy dictando desde Santa Cruz, a más de 34 grados de temperatura, y acá estamos, conectados y fomentando siempre el fortalecimiento de capacidades. Un gusto Aldo, conocerlos y estamos en Aldo, contacto. una sola consultita. Esa Dime, Jorge. guía que tú estás, no, has La guía de referido, la Secretaría de Integridad Pública. Es parte del está, material, ¿ah? ya, pero también está en, digamos, para cualquier persona que pueda, Cualquiera. Mira, ujú, pon en Google guía para la gestión de riesgo que afecta a la integridad pública y te va a salir la guía, te va a salir su norma y ya está, ujú, para todos. ok, Y ahí está. Y en la guía está todo lo que hemos aprendido en esta sesión. Y es muy amigable. Así que bienvenidos ustedes a descargarla. Señores, un gusto haber gracias, compartido con ustedes estos 5 módulos. ¿Sí? Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Tengan muy buenas noches. Hasta, hasta Gracias, pronto. doctor. Muy buena A ponencia. ustedes. gracias, Buena buenas ponencia. Muchas noches. gracias, Ezequiel, Jorge y a todos los presentes. Un gusto. Nos estamos viendo próximamente. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches con todos.